Bienvenidos a la segunda noche de los Días de la Unidad Alemana. Ayer, en el primer día de nuestro programa, Osvaldo Gross, el gran jefe del Buen Sabor, cocinó para nosotros y construyó puentes culinarios entre Alemania y Argentina. Mañana, 3 de octubre, celebramos el verdadero Día de la Unidad Alemana, nuestra fiesta nacional. Conéctense a las 18 horas a nuestras cuentas de Facebook e Instagram, por favor. Hoy quisiéramos reflexionar acerca de la posición en que se encuentra Alemania a 31 años de la reunificación. Nos encontramos en el umbral de una era global fundamentalmente y casi revolucionariamente nueva en muchos aspectos. Como nación, como miembro de la Unión Europea, como uno de los muchos estados de la Comunidad de Naciones de este mundo. La pandemia, el cambio climático, la transformación energética, la acelerada digitalización de nuestras vidas y del quehacer, los desplazamientos tectónicos geopolíticos son solo algunos de los temas que nos movilizan, tanto en Alemania como también en la Argentina. El aniversario del presente año coincide para nosotros, los alemanes, con otro acontecimiento de alcance nacional: la reciente elección del Bundestag, el Parlamento alemán. En países libres y organizados democráticamente es algo habitual, constituyen el núcleo esencial de nuestras sociedades abiertas, pero en Alemania, además, finaliza luego de 16 años el mandato de la canciller federal Angela Merkel al frente del gobierno. Las elecciones llevadas a cabo hace una semana, el pasado domingo, tenían aspectos sorprendentes. También conversaremos sobre eso. Dialogaremos con un grupo de personas en particular que representan aquí en Argentina a las fundaciones de los partidos políticos que integran el Bundestag. Estas fundaciones son de especial importancia en nuestro sistema político. Son independientes, aunque cada una de ellas se orienta a un partido particular. Su actividad en Alemania está orientada a la educación política, es decir, que despiertan el interés de los jóvenes para la democracia y por el debate político, a la vez que también ofrecen esta educación política a ciudadanos interesados. En el exterior actúan como socios de agrupaciones políticas cercanas a su orientación y que están interesadas en la vida política de Alemania. Construyen puentes entre nuestras democracias y impulsan el mutuo entendimiento y el acercamiento recíproco. La conducción de este encuentro estará a cargo de Jorge Fontevecchia, presidente y CEO del Grupo Perfil. Muchas gracias, Jorge. Ahora te cedo la palabra y espero que disfruten del debate. Buenas tardes. Estamos aquí para realizar un debate sobre las elecciones en Alemania, históricas elecciones en Alemania después de 16 años de Angela Merkel como jefa de Estado. Y nos acompañan aquí para hacer este debate las 5 principales fundaciones que cada una representa una cercanía a alguno de los partidos políticos más importantes en estas elecciones. Tenemos la Fundación Friedrich Ebert y nos acompaña aquí Svenja Blanke, que es cercana al Partido Socialdemócrata. Svenja en este momento está en aislamiento, así que la tenemos de manera remota. Tenemos la Fundación Friedrich Neumann, donde nos acompaña aquí Lars Richter, que es cercana al Partido Liberal. Aquí lo tenemos. Bienvenido, Lars. Tenemos la Fundación Hans Seidel, que es cercana al Partido Cristiano Social de la CSU en Baviera. Y tenemos aquí a Klaus Binder. Buenas tardes. Nos acompaña la Fundación Heinrich Böll y tenemos de manera remota nuevamente a Gitte Kuhlmann, que está en este momento en Berlín, que es cercana al Partido Verde. Buenas tardes, Gitte. Y tenemos la Fundación Konrad Adenauer con el señor Olaf Jacob aquí presente,
que es cercano al Partido Cristiano Demócrata, el CDU. Voy a contar cómo van a ser entonces el protocolo que vamos a seguir. Vamos a tratar de ser lo más disciplinados posibles, de tener una especie de debate, siguiendo además también la tradición alemana. Tenemos 4 tópicos. Esto va a durar 1 hora, por lo tanto lo que vamos a hacer es que dividir esos 4 tópicos en 15 minutos, 4 tramos de 15 minutos cada uno, y cada uno de los representantes de las fundaciones van a tener 3 minutos para responder a la misma pregunta sin interrupciones de unos y otros. Cuando falten 15 segundos para cumplirse los 3 minutos, yo le voy a ir avisando a cada uno. Vamos a comenzar con la primera de las 4 preguntas, probablemente la más abarcativa, que le vamos a pedir a cada uno de los miembros de la Fundación que nos den su opinión sobre el resultado de las elecciones, las posibles coaliciones, cómo son las interpretaciones y las reacciones de cómo votaron los alemanes y por qué opciones hay teniendo en cuenta los resultados y qué impacto tendrán en los próximos años. Vamos a comenzar en el orden que los tenemos aquí en el estudio. Primero, el señor Klaus Binder. Buenas tardes. Ja, los conservadores perdimos estas elecciones claramente. Yo quiero hacer una explicación corta. La Unión Social Cristiana existe solamente en Baviera y la Unión Demócrata Cristiana existe en el gran resto de Alemania. Vale la pena mencionar esa cosa. Also nosotros perdimos claramente las elecciones, also felicitaciones al Partido Socialdemócrata. El gran ganador de la elección es Olaf Scholz, el candidato principal de este partido. Ahora entonces, desde mi punto de vista, hay 3 posibilidades para coaliciones. La primera coalición sería entre el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido Liberal. La segunda opción, entonces, la unión, also los conservadores con el Partido Socialdemócrata y los Verdes. Y la tercera opción, also una gran coalición, como tenemos en este momento, entre el Partido Socialdemócrata y la Unión, los conservadores. Pero yo creo el voto entonces de los alemanes es claro. Entonces la gente en Alemania quisiera una coalición del tipo Ampel, also significa entonces una coalición del Partido Socialdemócrata con los Verdes y el Partido Liberal. Y las causas por qué perdimos las elecciones, yo creo, especialmente es el tema de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Nosotros, los conservadores, nos dedicamos también a este tema, a la lucha contra el cambio climático, pero lastimosamente es así que los votantes no nos creen. Es nuestro problema. Y esa cosa tiene que ver también con el candidato principal de la Unión, con el señor Armin Laschet, porque Armin Laschet es en este momento el primer ministro, el presidente del estado de Nordrhein-Westfalen. Este estado es la cuna de la industria pesada de Alemania y por eso muchos votantes dicen el señor Laschet es más el representante de la industria que un luchador contra el cambio climático. Claro, le quedan 15 segundos. 15 segundos. Es el gran problema, el medio ambiente. Y adicionalmente, muchos votantes no prefieren la política de los conservadores en el contexto con la pandemia, porque nosotros entonces tomamos muchas medidas muy estrictas y había mucha gente que estuvo en contra. Muchas gracias. Bueno, es el turno de Olaf Jacob, la misma pregunta que le hicimos a su colega. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, también de mi parte, felicitaciones al Partido Socialdemócrata que hizo una gran campaña y me alegro muchísimo por ellos que hayan podido ganar las elecciones. Yo comparto el análisis que ha hecho mi colega Klaus Binder,
Creo que la próxima coalición de Alemania va a ser una coalición de semáforo, es decir, de los liberales con los socialdemócratas y los verdes. Es, dicho sea de paso, ya una coalición que tiene mucho éxito en un estado federado, que es Renania-Palatinado, y creo yo que para la democracia cristiana, el formar parte de la oposición después de 16 años de haber gobernado, creo que no le hace tanto mal. Yo creo que esta coalición que se podría formar podría ser una coalición un poco inestable, porque las posiciones, sobre todo de los verdes y los liberales, son muy diferentes. Entonces le va a costar mucho trabajo a la socialdemocracia mantener una estabilidad en esa coalición. Es la primera vez que a nivel nacional tenemos una coalición de 3 partidos, o podríamos tener una coalición de 3 partidos. Yo creo que eso es una novedad y va a generar naturalmente un esfuerzo muy grande por parte de la socialdemocracia de mantener la estabilidad en esta coalición. Si hablamos un poco de las razones por las cuales la democracia cristiana tuvo su peor resultado desde de toda la historia de la República Federal de Alemania, yo creo que tiene que ver mucho también con el perfil de Armin Laschet. Él es una persona en realidad bastante innovadora. Fue el primer ministro de integración en el estado de Renania-Norte-Westfalia. Es decir, una persona con puntos de vista bastante avanzados y bastante, digámoslo así, de avant-garde para el bloque de la democracia cristiana. Yo creo que a él le faltó crear un perfil. Creo que Olaf Scholz tuvo una campaña muy inteligente de ser una persona que siempre se presentaba como un experto. Fue el ministro de Finanzas del gobierno anterior. Por ende, es una de las personas más cercanas en realidad a la canciller Merkel. Y creo que muchos votantes vieron en él como una especie de seguir en el mismo camino de esa coalición, pero con otro color político. Es decir, creo que el votante alemán votó por mantener más o menos la línea, pero con otros partidos políticos. Y yo creo que eso, 15 segundos. yo creo que eso es lo que marcó la diferencia y lamentablemente, como decía anteriormente, creo que al candidato Laschet le faltó un poco generar un perfil propio y una figura propia. Muchísimas gracias, Olaf. Es el turno ahora de Lars, por favor. La misma respuesta. Sí, muchas gracias por la invitación en primer lugar y felicitaciones lógicamente a las colegas que lamentablemente no están aquí y lógicamente a los partidos que ganaron las elecciones. Los liberales también forman parte de este grupo que ganó el domingo. Y entonces, bueno, dos cosas, quizás dos comentarios. En primer lugar, el resultado del Partido Liberal fue pues, muy positivo. 11.5% creo que un poquito más que antes, más o menos 1%. La segunda vez 2 cifras y bueno, lo que es importante para mí, creo que para todos aquí, que bueno, somos un poquito, ganamos un poquito más votos que la ultraderecha. Eso es un resultado muy positivo también porque antes la alternativa para Alemania, eso es el nombre oficial, lamentablemente fue el partido más grande, más importante de la oposición, ya no es la situación. Es el hecho. Bueno, el resultado para los liberales es muy positivo. Lo que es yo digo, un desafío, no un problema, pero un desafío son las semanas y quizás los meses que vienen, o sea, formar un gobierno. Creo que no es un secreto que bueno, hay muchos paralelismos entre la unión, los conservadores y los liberales, con respecto a los temas más importantes. Los temas más importantes, esta vez, como siempre, fueron preguntas, bueno, fuera de COVID, lógicamente, es un tema muy grande, pero los temas más importantes fueron cuestiones sociales, la economía, los impuestos, alquiler una casa, etcétera, salarios, su mercado laboral. Y yo veo muchas diferencias entre el programa de los liberales y los programas de los verdes y los socialdemócratas. Yo digo, es un desafío. Necesitamos un gobierno y un desafío puede ser algo muy productivo. Y lo que pasa es ayer
se reunieron dos representantes de los Verdes y dos representantes del Partido Liberal para ver dónde están bueno, tareas comunes, preguntas comunes. Y otra razón, otro motivo para esta reunión fue bueno, desarrollar, formular un narrativo. Eso es una cosa muy, muy importante. Se necesita proyectos para 4 años, proyectos comunes, y eso me parece muy, muy importante. El narrativo puede ser somos una alianza de futuro, y ahora ellos tienen que negociar en primer lugar con los socialdemócratas, pero también es una oportunidad negociar con la Unión también. Lars, muchísimas gracias. Es el turno ahora de Svenja Blanque, que la tenemos aquí virtualmente. Svenja, la misma pregunta que a sus colegas. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también por mi parte por la invitación. Y en nombre del Partido Socialdemócrata, muchas gracias por las felicitaciones que han hecho. Yo creo que pensando un poco en la pregunta, ¿no? Me gustaría dar algunas claves de cómo entender estas elecciones. Porque yo creo que es muy importante acá que, bueno, marcaron el final de la era Merkel, y eso no es poca cosa después de 16 años. Y, digamos, se votó en gran parte por el rumbo que Alemania debe tomar y va a tomar en el futuro, y también Alemania dentro de Europa. Y, digamos, eran entonces elecciones sobre cómo modular o cómo construir este futuro. Y creo que muchos alemanes sienten este momento, ¿no? Este momento de cambio y transformación, y así votaron. Digamos, el voto reflejó diferentes sentimientos y diferentes opiniones. Algunos tienen muchas ganas para construir esta transformación, estos cambios. Algunos piden más protección del Estado, digamos, para participar mejor en la transformación. Y otros, digamos, tienen miedo por estos cambios que van a venir, y otros, bueno, subrayan reformas necesarias, ¿no? En la infraestructura, en el Estado, en las relaciones entre mercado y Estado. Bueno, y sabemos que el Partido Socialdemócrata ganó, digamos, por una leve ventaja, y eso no es poca cosa tampoco, sabiendo que en los últimos años y hace apenas 4 meses, las encuestas le daban al Partido Socialdemócrata 14 o 15%, ¿no? Y entonces, dentro de muy poco tiempo, sí, el candidato Olaf Scholz, así hay que subrayar, levantó el partido a 25,7 puntos, y así ganamos las elecciones. Pero también es muy importante subrayar que ganaron también muchos votos los verdes y los liberales. Y creo que eso también señala que el sistema partidario de Alemania, de 2 partidos grandes tradicionales, se acabó. Yo creo que el hecho que vamos a tener 7 partidos y no algunos partidos chiquititos y 2 grandes en el Parlamento, muestra este cambio, ¿no? También, digamos, creo que muestra la nueva volatilidad del voto en Alemania, la diversidad de la sociedad, ¿no? Digamos, la fragmentación del sistema partidario muestra en gran parte los diferentes estilos de vida, las diferentes opiniones. Entonces, eso también significa que, bueno, entonces hay más partidos que tienen que formar gobierno, y entonces va a ser difícil, pero eso es lo que hay que hacer, de buscar consensos para formar estos gobiernos de coalición, ¿no? Muchas gracias, Svenja. Luego tenemos más posibilidad de que usted siga, se nos acabó el tiempo. Bueno, le agradezco, y luego puede seguir profundizando. Es el turno ahora de Gitte Kuhlmann, que está en Berlín. Adelante, Gitte. Muy buenas tardes también de mi parte, y felicitaciones para las socialdemócratas. Yo creo que los ganadores de estas elecciones son, claro, los socialdemócratas, los verdes y el Partido Demócrata Libre. Los verdes han aumentado 5,8%, el mayor aumento de los partidos comparado con 2017, pero con un resultado de 14,8% no alcanzaron las expectativas que tenían, pero consiguieron con esos 16 mandatos directos en el Parlamento. Bueno, como dijeron mis colegas, ahora son 3 coaliciones de punto de vista matemático y político que son posibles.
posible, una que es poco probable, que es la gran coalición, como lo tuvimos en los últimos años, y la alianza de los verdes con los liberales y los socialdemócratas es la más probable ahora como lo veo yo, y la otra que es tampoco tan probable, la coalición entre la CDU, los verdes y los liberales, pero ya lo hemos dicho antes. Pero ¿cuál es la interpretación de la elección? ¿Cómo votaron los alemanes y por qué votaron así? Aquí yo empiezo ahora con lo malo y termino con lo bueno en este punto. Yo creo que un gran problema de la campaña electoral ha sido que todos los partidos le daban demasiada atención a la política interior, mientras que la sociedad le ha dado una gran importancia a una política del cambio de los partidos. Los partidos alemanes tenían la estrategia de no poner en primer plano la necesidad de un cambio fundamental. Se dice con una política transformadora no se puede ganar muchos votos. Cuando uno se siente como en tiempo de crisis, de pandemia, de cambio climático. Y en general se consolida la tendencia hacia un sistema de partidos en que ya no domina un partido en Alemania. Pero hay una gran diferencia entre los jóvenes y los mayores en Alemania. Por ejemplo, los verdes recibieron la mayor parte de su voto de personas de menos de 30 años, mientras que los mayores de 60 años prefieren los partidos tradicionales como la SPD y la CDU. Eso muestra que hay un cambio de generación con una mirada distinta al mundo, ¿no? Con el rol de la crisis climática, la transformación justa y la democracia de género, por ejemplo, y también la digitalización. El grupo de los verdes que ahora están en el Parlamento es el grupo más joven, ¿no? Con una edad media de 42 años y muy femenino. De los 118 parlamentarias son 68 mujeres, así que con este resultado bueno terminó este punto. Pero ahora también queríamos hablar sobre los impactos que va a tener eso. Guite, perdón que le interrumpa, le quedan 15 segundos y no se olvide que después tienen nuevamente 3 posibilidades más de poder exponer, pero cierre con los últimos 15 segundos, por favor. No, está bien con eso, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos entonces ahora a la segunda ronda, que tiene un punto central y emocional, que es el final de la era Merkel, 16 años de gobierno, su legado, la huella histórica, lo que significa para Alemania hoy y como su proyección para el futuro. Y comenzamos entonces nuevamente con Klaus Binder. Sí. La señora Merkel va a entrar a la historia de la República Federal de Alemania como una canciller muy grande. Y ella realizó muchos éxitos durante sus 16 años en el poder. Y yo quiero mencionar en este contexto también la disminución de la brecha entre Alemania Oriental y Occidental. Es también un éxito de ella. Y al mismo tiempo quiero mencionar la crisis de los refugiados. En este contexto ella mostró una grandeza humana desde mi punto de vista y nosotros pudimos ver que ella vive los valores cristianos. Also un punto muy a favor de ella desde mi punto de vista. Y quiero mencionar en este contexto 4 logros adicionales. 3 logros entonces del año 2011. En el año 2011 nosotros quitamos el servicio militar obligatorio en Alemania, también, also un logro grande desde mi punto de vista. En esta época, also el ministro de la Defensa era de nuestro partido de la Unión Social Cristiana. Y era necesario porque el carácter de la Bundeswehr, also de las Fuerzas Armadas alemanas, cambió. El Bundeswehr hoy en estos días actúa en diferentes países y antes entonces solamente existió entonces para defender a Alemania, also el carácter cambió y por eso también este cambio. La otra cosa, el freno con respecto al endeudamiento, también un logro desde mi punto de vista, also significa el presupuesto
de la nación, pero también el presupuesto de los estados tiene que estar equilibrado. Significa en este sentido no es posible financiar muchos gastos por medio del endeudamiento, por medio de préstamos. La otra cosa era también otro logro en el año 2017, por ejemplo, también entonces la introducción, la posibilidad del matrimonio de personas del mismo sexo, desde mi punto de vista, también un logro entonces del gobierno de la señora Merkel. Bueno, le quedaron 20 segundos, pero No. no se lo vamos a dar para después. Muchas gracias, Klaus. Seguimos con Olaf Jacob. Bueno, primero que nada, esa pregunta es naturalmente para mí muy emocional, porque al ser representante de la Fundación Konrad Adenauer y ser cercana a la democracia cristiana, estos 16 años de alguna manera nos han formado a todos nosotros. Yo creo que el legado de Angela Merkel se puede dividir en tres grandes bloques. El primer bloque sería a nivel nacional. Y yo creo que ahí el legado tiene mucho que ver con la palabra consolidación. Angela Merkel creo que consolidó la integración de Alemania, que de alguna manera avanzó, con la cual avanzó en su gobierno Helmut Kohl. También consolidó las medidas que tomó el canciller socialdemócrata Schröder en cuanto a las medidas de modernización en el ámbito laboral y social. Creo que esas medidas también las consolidó Angela Merkel durante esos 16 años. Y por ende creo que si uno hace un análisis de su legado, de su gobierno en estos 16 años, creo que se puede resumir justamente con la palabra consolidación. Ahora, el segundo plano es el plano internacional. Creo que ahí Angela Merkel logró en estos 16 años posicionar a Alemania dentro de la Unión Europea, pero también a nivel mundial, por las razones que muy bien ya mencionó mi colega Klaus Benda. Creo que logró posicionar a Alemania como un jugador importante en el contexto internacional. Ya Klaus Benda mencionó la crisis de los refugiados, que le dio a Alemania naturalmente una imagen muy diferente, muy amigable dentro de todo a nivel internacional. Naturalmente su rol dentro de la Unión Europea, también con el tema de la crisis del euro o la caída de Lehman Brothers, donde creo que ella jugó un rol muy importante. Y en ese sentido me parece que su legado a nivel internacional es de haber posicionado a Alemania en un lugar muy importante en el contexto internacional. Y un tercer nivel que creo que es muy importante también es el legado de Angela Merkel dentro de la democracia cristiana alemana. Angela Merkel creo que logró posicionar a la democracia cristiana fuera de lo que sería el centro derecha y tratar de ubicarlo en el centro. Por eso un poco su lema, no en esas elecciones sino en las anteriores, era Die Mitte, es decir, el centro. La democracia cristiana representa el centro de todo el espectro político y creo que ahí también ella ha dejado un legado muy importante. La democracia cristiana era un partido muy dominado por hombres, ella es mujer, por católicos, ella es luterana. Entonces hay ciertos elementos que ella hizo que la democracia cristiana se modernice. Y yo creo que ese es su legado también dentro del contexto partidario. Olaf, muchísimas gracias además por estar absolutamente en tiempo. Lars, sus 3 minutos. Sí, hablamos un poquito quizás de vuelta de la persona en primer lugar y bueno, de la política en segundo lugar. Y yo soy relativamente crítico con la política, pero muy positivo con la persona. Es una persona fascinante, un personaje a causa de su biografía. Bueno, el colega Olaf Jacob acaba de mencionarlo, de la Alemania oriental, y hija de un pastor, que es muy importante para la historia alemana, y bueno, una persona definitivamente honesta y transparente, y bueno, este estilo de ética calvinista, ética de trabajo calvinista, es muy importante entender eso para explicar su popularidad, porque ella fue muy popular, y todo lo sabemos todos, en el mundo, en el contexto internacional.
fue visto más crítico en Alemania, pero en el mundo internacional, en los países donde trabajamos, es muy popular después de 16 años. Bueno, entonces, como personaje, bueno, fue muy complicado pensar en Alemania sin Angela Merkel, es muy claro. Con respecto a la política, bueno, eso fue mencionado, algunos crisis. Es completamente normal que hay crisis de vez en cuando. Bueno, en la época de Gerhard Schröder, bueno, el 11 de noviembre, por ejemplo, y los crisis en el Balcán, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces crisis son normales, pero la metodología con cual Angela Merkel, bueno, manejó esas crisis también muy respetable, pero lo que pasa es que él, lamentablemente, desde mi punto de vista, no fue una persona muy liberal. No se interesa mucho de economía y por eso, bueno, nosotros como liberales tenemos esta experiencia de gobernar con ella y con la unión también entre 2009 y 2013. Eso fue muy complicado, no solamente a causa de los liberales, claramente, bueno, los liberales hicieron faltas y errores también, pero la atmósfera no fue muy agradable. Creo que Angela Merkel es más una conservadora socialdemócrata, del centro, sí, del socialdemócrata, que una conservadora liberal que se interesa de economía. Eso es mi análisis ambivalente un poquito. Muchísimas gracias, Lar, nuevamente también. Ganó 30 segundos. Svenja, ahora su turno, por favor, sus 3 minutos. Sí, muchas gracias. Coincido con la descripción que hizo mi colega Lars de la Fundación Friedrich Naumann sobre la personalidad, ¿no?, de Angela Merkel, también cosas que dijeron Jakob y Klaus, y la importancia de esa personalidad y lo positivo de la personalidad. Yo creo que ahí hay también un consenso y eso también explica, ¿no?, su muy buena imagen como política en Alemania. Sigue siendo la figura política más querida, digamos, en las encuestas en Alemania. Pero a mí me gustaría ir un poco por el lado del legado negativo y también del legado positivo. Y empiezo con el legado negativo, y eso sí tiene que ver con sus políticas. Obviamente nunca gobernó solo, también gobernó con los socialdemócratas, también con los liberales, pero yo creo que tiene mucho que ver también con sus propias políticas, que es del legado negativo más bien todo lo que quedó sin atender. Y son los temas que ahora, digamos, se pusieron en la mesa en la campaña y en las elecciones. Hay muchos huecos y mucho retraso en diversos temas muy importantes de Alemania, que es, por ejemplo, la digitalización y la modernización de la infraestructura, de la burocracia, de la administración pública, por un lado. También quedan reformas en el sector educativo. También vimos en los últimos 16 años una creciente brecha social en Alemania. Los ricos cada vez tienen más, son pocos, y los pobres tienen cada vez menos. Y eso en época de bonanza. Es decir, que hubo poca inversión. Eso sí creo que es algo que hay que atender y eso fue parte de la discusión de este año. Pero también se debe esto un poco a su estilo de política, ¿no?, que, digamos, se discutió mucho que no es una gran visionaria, no es su cosa, sino ella sigue el plan pasito por pasito. Y eso en parte también creo que despolitizó también un poco la población alemana, porque, bueno, Angela Merkel atendió las cosas y la población mirando un poco. Ahora voy por el legado positivo. Y yo creo que estas elecciones mostraron muy bien que Alemania es una democracia estable, tranquila, donde los candidatos se tratan con respeto, considerando las locuras, los nacionalismos machistas, los populismos alrededor, también en Europa, pero más allá. Y yo creo que tiene mucho que ver también con su legado y cómo ella hace política. Y la imagen de Alemania, ya lo mencionaron Jakob y Klaus, en el mundo bajo el gobierno de Angela Merkel, muy positivo. Alemania sí, con la bienvenida de los refugiados, tiene esa imagen positiva, también una imagen pacífica, pero yo creo que ese rol de Alemania queda igual muy poco definido. Y un último punto, si me permiten, creo que es muy importante,
Y yo lo digo porque, bueno, soy mujer, pero bueno, creo que es muy importante para todas las niñas y todas las mujeres en este mundo. Angela Merkel ha hecho un trabajo importantísimo, haber sido la jefa de un gobierno por tanto tiempo, haber sido la mujer elegida democráticamente más poderosa del planeta, es una señal muy importante de las posibilidades de la igualdad en y de nuestras democracias. Y yo creo que es algo que quizá no explícitamente ella, digamos, empujó, pero implícitamente creo que es muy importante para nuestras democracias y para, digamos, el futuro también de mujeres y la igualdad. Lamentablemente, actualmente solamente tenemos 34% de escaños en manos de mujeres y ahí creo que los partidos conservadores tienen que hacer más esfuerzo. Ahí quedan los partidos progresistas un poco más en el tema de la igualdad. Pero creo que la persona Angela Merkel hizo un gran favor ahí para estas cuestiones de la igualdad en la democracia. Muchísimas gracias, Svenja. El turno de Guite. Su respuesta, por favor, al mismo tema sobre Angela Merkel. Sí, parece que tenemos mucho consenso entre los colegas y eso parece que hay un análisis parecido de la era Merkel, pero con algunas perspectivas distintas para el futuro. La era Merkel empezó en 2005 con una duración de 16 años y todos los jóvenes casi no conocen un gobierno, una Alemania sin Angela Merkel, ¿no? En sus 16 años ha superado un montón de crisis profundas, de la crisis económica hasta ahora la más actual, la pandemia. Y yo comparto con mis colegas que sus habilidades como buscadora de consenso, ¿no? Consenso han servido súper bien a Alemania y a Europa también. Pero el gobierno también ha descuidado un poco demasiado de forma nacional e internacionalmente. Por ejemplo, la inversión en el sector público o la construcción de infraestructura, como yo he dicho a mi colega Svenja, especialmente en la digitalización, ¿no? Y también ahora seguimos con todas esas crisis mundiales y las sociedades y economías son muy afectadas por la pandemia y el cambio climático. Y yo creo que no es fácil ahora cambiar esa fase tan profundamente manejada por la Angela Merkel con su forma de hacer política, porque los desafíos siguen siendo súper difíciles en los tiempos de crisis. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora al tercer punto, que es qué impacto tendrán estos resultados electorales teniendo en cuenta el contexto geopolítico internacional. Afganistán es uno de los últimos puntos, China, Rusia, y comenzamos nuevamente con Klaus. Yo creo que no hay grandes cambios en la política de relaciones exteriores de la República Federal de Alemania. ¿Y por qué? Porque en este momento el gobierno es de la Unión con el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialdemócrata tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro es Heiko Maas y yo creo entonces hay una prolongación de la política de relaciones exteriores de Alemania. Nosotros vamos a seguir en la Unión Europea, nosotros vamos a seguir en la OTAN, no hay ningún cambio. Y nosotros vamos a jugar, como siempre, un papel importante en la Unión Europea, es clarísimo. Alemania ya financia gran parte de la Unión Europea y por eso también la palabra de Alemania tiene peso en la Unión, es clarísimo. Y más ahora entonces después del Brexit, después de la salida de Gran Bretaña de la Unión. Entonces, con respecto a la OTAN, yo creo hay un poco cambios porque normalmente nosotros quisiéramos cumplir, los conservadores, el objetivo del 2%, se dice, invertir 2% del Producto Interno Bruto de Alemania en la defensa. Y el Partido Socialdemócrata es un partido pacifista, muy pacifista, los verdes también.
Y por eso yo creo que en el futuro no vamos a cumplir entonces este objetivo, no van a hacer esfuerzos entonces para cumplir este objetivo. Con respecto a otros países, la relación con Rusia, la relación con China, entonces estas relaciones son súper complicadas porque nosotros sabemos ambos países violan los derechos humanos, es un problema grave, pero por otro lado nosotros necesitamos también la cooperación con estos países, also especialmente, por ejemplo, también en la política climática internacional, also sin ellos no podemos entonces cumplir nuestros objetivos. Y por otro lado, tengo que mencionarlo también, claro, entonces tenemos también intereses económicos, especialmente con respecto a China. Y Alemania exporta muchos productos a China y por eso entonces es importante tener relaciones buenas con Rusia, con China y el futuro gobierno de Alemania no va a hacer ningún cambio en este contexto. Muchísimas gracias, Klaus. Su turno, sus 3 minutos, Olaf. Bueno, yo creo que al día de hoy es muy complicado dar una visión de qué es lo que va a pasar internacionalmente porque no se han formado todavía las nuevas coaliciones. Creo que si el partido de izquierda hubiese tenido mucho más fuerza, hubiésemos tenido otra alternativa de coalición que hubiese sido una coalición de la izquierda, de los liberales y de los verdes. Creo que en ese caso sí hubiésemos podido hablar de algunos cambios más importantes en la política internacional. Sin embargo, es muy probable que con las 3 alternativas de coaliciones que tenemos al día de hoy, la política exterior de Alemania se mantenga más o menos similar a la que tenemos hoy en día. Creo que hay algunos puntos que son muy relevantes, que son los grandes desafíos del futuro. Svenja Blanke lo mencionó en el punto número 1, que tiene que ver con algunos déficits que tiene Alemania en los procesos de modernización y de digitalización. Yo creo que ahí tenemos uno de los grandes desafíos de Alemania internamente, de cómo plantearnos dentro de Alemania, pero también a futuro y naturalmente hacia el exterior con esos temas. El tema del cambio climático es un tema que nos va a acompañar definitivamente en forma más importante en los próximos años. Angela Merkel dio un paso importante que fue tras la tragedia de Fukushima tomar la decisión de salir de la energía nuclear poco a poco. Se está también avanzando, quizás un poco lento, pero creo que hay algunos avances que se dan en relación a salir también de la producción de carbón y entrar a una matriz energética totalmente renovable. Yo creo que esa también es otro de los grandes desafíos y de alguna manera también acompañar a muchos países a nivel mundial en ese proceso de dar un avance, un paso importante hacia el cambio de la matriz energética a nivel mundial. Creo que Alemania tiene ahí mucho que enseñar, mucho que mostrar y creo que por ende el tema del cambio climático es un tema que nos va a acompañar muchísimo también dentro de la política internacional en los próximos años. El aporte de los verdes en un posible gobierno en coalición con la socialdemocracia y con los liberales creo que va a ser de enorme importancia justamente para lograr este avance en el ámbito de las políticas en relación al cambio climático. Muchas gracias, Olaf. Sus 3 minutos, Lars, por favor. Sí, buena pregunta y una pregunta muy, muy importante, porque lo que pasa es que, durante la campaña electoral, durante los meses, semanas y meses pasantes, no fue un tema menor quizás, la política internacional, relaciones exteriores, y desde mi punto de vista son importantísimos. Entonces estoy completamente de acuerdo con los colegas. Yo creo que no va a pasar mucho. Eso es otro señal, otra vez, nuevamente otro señal de esas elecciones del domingo pasado. La partida, desde mi punto de vista, 2 partidos extremistas, a la derecha más peligroso, pero para mí la izquierda es un problema también, lo siento mucho, y perdieron por cientos. Y eso es un mensaje, en este periodo, cuando vemos muchos
éxitos políticos en el mundo, aquí en América Latina. El populismo es un tema. Por suerte, el populismo no fue un tema en Alemania y es algo muy, muy importante y es un señal, un mensaje muy importante para los partners, los amigos en la Unión Europea, sino también en el mundo. Que bueno, Alemania sigue siendo confiable. Es muy, muy importante, independientemente si el próximo canciller se llama Scholz o Laschet o Söder o cualquier persona. Las constelaciones, las coaliciones posibles no van a criticar muy profundamente la integración europea, etcétera, etcétera. Es verdad que los liberales tienen algunos problemas con, digamos, una unión fiscal en la Unión Europea, eso es claro, pero son detalles, pero el mensaje es, bueno, ni el señor Laschet ni el señor Scholz quieren cambiar la Unión Europea ni la construcción mundial. Y bueno, para mí es, lógicamente, bueno, estamos viviendo afuera, es un tema, estamos en una pelea, en un conflicto epocal entre dos modelos políticos, la democracia liberal, digamos el Oriente, y por otro lado los estilos o tipos de totalitarismo. Por eso, 10 segundos, tengo gran respeto, es una sorpresa quizás, a lo que los verdes dijeron y dicen. Para mí tienen una visión muy clara contra totalitario, son muy críticos, y no es una coincidencia que Rusia, que el señor Putin, el problema más grande, quizás fuera de China, el señor Putin vio muy crítico la candidata y el Partido Verde. Entonces, mi favorito para un ministro de Relaciones Exteriores es alguien del Partido Verde. Pero bueno, los liberales también tienen una posición muy clara, pero eso debe ser muy, muy claro que eso es el desafío, este conflicto, pero no veo muchos problemas con el nuevo gobierno alemán. Muchísimas gracias, Lars. Ahora los 3 minutos de Benja, por favor. Sí, gracias. Yo coincido bastante con muchas cosas que se han dicho y lamentablemente las relaciones exteriores o la política internacional sí ha sido un tema secundario en esta campaña en las elecciones. Yo creo que, o quizá incluso un tema terciario, ¿no? Hubo 3 debates oficiales, digamos, y en mayo creo que hubo un debate sobre la política exterior, pero no así público, no tan difundido. Y yo creo que hay que despertar a los alemanes y las alemanas en ese sentido, porque Alemania no puede solamente atender los temas de adentro, sino, como ya dijeron mis colegas, muchos de los temas, digitalización, medio ambiente, también el bienestar, tiene mucho que ver también con las relaciones internacionales y los desafíos grandes que tenemos en el siglo XXI. Yo también creo que a primera vista entre los 4 partidos mayoritarios y justo los que están acá, o los 5 partidos mayoritarios, los que están acá presentes con sus fundaciones, en materia de política exterior no hay tanta diferencia, ya se dijo. Es más bien ahí, pero es más bien en el detalle o en los detalles, ¿no? Es decir, la prioridad de la política exterior alemana en las relaciones con la Unión Europea y el rol de Alemania dentro de la Unión Europea va a ser una de las prioridades. Lo mismo las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con Medio Oriente, y la relación también con Israel, pero también las relaciones quizá más tensas con Rusia y China. Van a ser los temas más importantes y siguen siendo para la política exterior alemana. Pero sí, hay diferencias. Yo creo que el Partido Socialdemócrata ya subrayó varias veces que quiere más integración de la Unión Europea, quiere una Unión Europea más ambiciosa políticamente y también en varios temas. Merkel también quiso una Unión Europea, obviamente, pero ha sido muy cautelosa. Y yo creo que el señor Scholz sí puede unirse, por ejemplo, con los planes de Macron, de Francia, para lograr
Unión Europea más ambiciosa, ¿no? Que es algo importante, digamos, considerando también que estamos saliendo de la crisis de la pandemia, que han muestro también varios problemas que hay que atender, pero también justamente buscar ese rol de la Unión Europea en la competición sistémica entre China y Europa, porque no está tan claro, entonces más soberanía europea quizá va a entender este futuro gobierno. Yo creo que con los verdes y los liberales en el gobierno también la cuestión de los derechos humanos se va a atender más, eso espero por lo menos, como socialdemócrata también. Y también el Partido Socialdemócrata obviamente también favorece levantar estándares sociales, ¿no? Y apoyar cuestiones de derechos humanos en la cooperación internacional. Eso un poco resumiendo un tema bastante complejo. Justo en tiempo. Muchísimas gracias, Svenja. Los 3 minutos de Guite, por favor. Bueno, yo creo que es demasiado temprano para hablar sobre el nuevo rol en la política exterior de Alemania, porque primero tenemos que esperar quién y cómo se va a constituir el gobierno alemán, ¿no? Y quién va a ser dentro de la coalición, porque ojalá que lo sepamos durante los próximos años de este año, hasta finales de este año. Pero lo que pide el mundo y también la Unión Europea es que Alemania como cuarta economía mundial tenga un rol un poco más fuerte en la plataforma internacional, ¿no? Los verdes, por ejemplo, sí van a tener un rol en el gobierno alemán. Por ejemplo, quieren aprovechar la oportunidad de resolver los conflictos comerciales con la nueva administración estadounidense y crear un mercado transatlántico de productos neutros para el clima. Ellos son los verdes, el Partido Verde, son muy críticos con los acuerdos con impactos negativos al medio ambiente o la soberanía alimentaria con los países también de Latinoamérica. Pero yo creo que en este punto es demasiado temprano de hablar como otra dirección de la política exterior de Alemania. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por el tiempo también. Entonces ahora sí entraríamos definitivamente en el cuarto bloque. ¿Y qué impacto tienen estos resultados, ya no solamente a nivel global e internacional, sino relacionado específicamente con el Cono Sur y con la Argentina? Y comenzamos nuevamente con Klaus, sus 3 minutos. Also yo creo que no hay ningún cambio grande con respecto a la política de Alemania, con respecto al Cono Sur y a Argentina especialmente. Y digamos así, entonces el focus de la política exterior de Alemania siempre está más entonces en África y Asia y quizás en Europa del Este. Entonces esta política tiene, o esta inclinación a estos continentes tiene una causa económica, pero yo digo francamente, también nosotros quisiéramos evitar que muchos refugiados de África, de Asia, se van a Alemania. Y la política es invertir plata entonces en países de África, en países de Asia, para evitar las causas de la huida, de la fuga. Y por eso entonces Latinoamérica no juega un papel muy importante. Y Guite también entonces mencionó que los verdes entonces van a dedicarse o van a mirar entonces muchísimo entonces a estos tratamientos de libre comercio. Y nosotros conocemos la discusión con respecto a la Unión Europea, also el tratamiento de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y nosotros sabemos entonces que hasta ahora entonces no existe, no hay ningún acuerdo. Estamos negociando, yo creo, es ahora más que 20 años, pero no tenemos éxito, no hay éxito. Y en los últimos meses entonces todo fracasó entonces por entonces el tema del medio ambiente, especialmente el comportamiento de Brasil entonces con la tala del bosque tropical, etcétera, etcétera. Y entonces ahora entonces si los verdes van a participar en el gobierno, entonces estos tratamientos de libre comercio, especialmente entre Unión Europea y Mercosur, este tratado es más lejos que antes entonces. Also significa casi hay un poco un empeoramiento entonces con respecto a estas relaciones entre Alemania y los países de América Latina, del Cono Sur y de Argentina.
Muchísimas gracias, Klaus. Olaf, tus 3 minutos. Bueno, yo quiero comenzar con una anécdota. Yo tuve la suerte de estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Maguncia, en Alemania, en los años 90, y me especialicé en América Latina. En aquel entonces éramos aproximadamente, yo diría, unas 5 o 6 facultades dentro de toda Alemania, facultades de ciencias políticas. No estoy hablando de Area Studies Latin America, sino estoy hablando de ciencias políticas orientadas a América Latina, que debatíamos el rol de América Latina. El día de hoy hay 1 o 2. Entonces ha habido una reducción muy importante del interés a nivel académico en América Latina. Esto naturalmente es reflejo de quizás la reducción de interés también que se siente en la política por América Latina. Por ende, yo soy aquí bastante escéptico y bastante, yo no diría escéptico en general, pero sí un poco preocupado por el hecho que América Latina efectivamente no juega el rol que jugaba hace 30 o 40 años en la política alemana. Angela Merkel visitó Argentina 2 veces. Una vez en el marco del G20, de la cumbre del G20, y un año antes le hizo una visita, una contravisita, digámoslo así, al presidente Macri, ya que el presidente Macri viajó en el año 2016 a Alemania. Eso ya es más que a otros países de la región. Es decir, para la Argentina, Alemania sigue teniendo un cierto atractivo especial, o lo tuvo en su momento, que sin embargo, creo yo, no se puede generalizar para toda la región. En cuanto a la próxima coalición, yo creo que partiendo de la premisa que el Partido Verde va a jugar un rol importante dentro del próximo gobierno alemán y va a formar parte de la coalición de gobierno, creo que los temas medioambientales van a jugar un rol mucho más importante. Yo creo que, por ejemplo, el convenio entre la Unión Europea y el Mercosur se va a revisar desde una perspectiva también medioambiental. Creo que las voces críticas que ya hay también en relación a la tala de los bosques en Brasil, la crítica que se le hace a Bolsonaro, se va a incentivar aún más, se va a ahondar un poco más. El tema también de los derechos humanos va a jugar un rol muy más importante. Por ende, creo yo que esos temas van a jugar un rol mucho más importante en las relaciones con América Latina y muy específicamente con el Cono Sur. Pero lamentablemente estoy convencido que no vamos a tener un cambio radical en cuanto a un mayor acercamiento a América Latina. Olaf, muchas gracias. Por favor, Lars, los 3 minutos suyos. Sí, más o menos de acuerdo. Bueno, parte de la verdad, y lo sabemos todos, es que, bueno, ni Argentina, ni América Latina, ni Cono Sur, ni la política internacional fueron punto número 1 en la agenda de la campaña, lamentablemente. Pero así es la situación. Yo estoy convencido que, bueno, América Latina, América del Sur, es parte del mundo de la hemisferia democrática. Entonces es muy, muy importante fortalecer las relaciones. Muy claro. Creo que, bueno, hay un acuerdo, bueno, entre socialdemócratas, los verdes, entre los liberales, que, bueno, tenemos siempre en todos los lugares hablar de derechos humanos. Completamente de acuerdo. Es el punto número 1 también en las discusiones y charlas y contactos con China y con Moscú. Derechos humanos, hay un acuerdo. Creo que pueden ocurrir algunos conflictos entre nosotros, los liberales y los demás, con respecto a negocio. Fue un tema antes también, porque nosotros como liberales estamos convencidos, es parte de nuestro fundamento ideológico, que derechos humanos y un libre comercio son 2 caras de la misma moneda. Entonces, para nosotros es muy importante intensivar contactos económicos también. Y hay potencial aquí en América Latina. Y de vuelta, y especialmente aquí en África también, pero especialmente también, estamos en una pelea con China, y con China aquí, Rusia más en Europa, pero aquí en China, con su modelo de negociar
de realizar proyectos de infraestructura, energía, etcétera, etcétera. Y bueno, son reglas, ellos han establecido reglas que a mí no me gustan, a los liberales no les gustan. Entonces hay una presión, entonces tenemos que organizar nosotros, porque eso será el desafío. Libre comercio será un tema, debe ser un tema y será un tema también en las negociaciones con otros partidos en Alemania, pero en el futuro también muy, muy esencial. Muchísimas gracias, Lars. Svenja, sus 3 minutos. Sí, gracias. Yo también creo que para las relaciones gubernamentales, en el caso de Alemania, América Latina, lamentablemente no es una prioridad y tampoco va a ser una prioridad en el futuro por los temas que ya mencionamos en la ronda anterior, ¿no? Y el tema central, yo diría, entre Alemania y América Latina, Argentina en los últimos años, ha sido económico, el comercio. Y yo creo que con un nuevo gobierno, como ya dijeron también mis colegas, hay una nueva posibilidad de llenar las relaciones con otros temas, ¿no? Como ya mencionaron, temas que tienen que ver con el medio ambiente, un tema muy relevante también en América Latina, pero también cuestiones sociales. Además, hoy día, con los cambios en el mundo, que ya hemos mencionado varias veces por las crisis, ya no, digamos, la relación entre América Latina, Argentina y Europa, Alemania, ya no puede ser solamente una buena relación o solamente retórica, sino es suficiente, es muy importante de llenar y, digamos, ir más a fondo en estas relaciones. Porque sí, las dos regiones y los dos países sí comparten, creo que hay muchos temas sobre cuales se pueden trabajar. Es decir, que Europa y Alemania, como Argentina y América Latina, tienen que reubicarse y reanimar también sus relaciones. Y hay temas claves, ya mencionado, multilateralismo, medio ambiente, la democracia, los derechos humanos. Yo también coincido que el tratado Mercosur-Unión Europea solamente se va a revisar nuevamente desde Alemania por la cuestión del medio ambiente, también estándares sociales laborales. La deforestación de Amazonas obviamente va a tomar un rol más importante en las relaciones, pero necesitamos otras iniciativas. Y América Latina últimamente también por sus problemas internos mira mucho para adentro y la fragmentación de la región también frena un rol más activo de América Latina o de Argentina y hace falta para estas crisis que mencionamos la voz de Argentina, de América Latina, por los problemas, pero también por sus democracias. Los problemas, digamos, por ejemplo, la cuestión de la deuda, obviamente un tema importante para Argentina, pero también las soluciones multilaterales conjuntamente se pueden atender, pero también, digamos, la cuestión de la pandemia, obviamente tocó a todos los países, pero la geopolítica sanitaria y la geopolítica de vacunas ha mostrado que hay un mundo dividido, un mundo de un centro y una periferia, ¿no? Y América Latina fue muy golpeado por la pandemia, entonces es muy importante escuchar esta voz en estas cuestiones geopolíticas del siglo XXI. Y yo creo que no solamente hay problemas, más bien la democracia argentina, digamos, la fortaleza de su sociedad civil, digamos, de sus ciudadanos, sus movimientos sociales, el movimiento de las mujeres, son, digamos, temas muy importantes también para Europa, porque se puede, digamos, en Europa también aprender ahí en un diálogo de Argentina cómo reactivar también la participación ciudadana en una democracia. En fin, hay muchos temas en la mesa y entonces este nuevo gobierno que todavía no conocemos debería mirar muy bien para llenar esa relación con nuevas iniciativas. Muchas gracias, Svenja. Los 3 minutos de Guite, por favor. Bueno, aquí también solamente se puede reflexionar cómo se va a cambiar la relación con América Latina, pero yo creo que hay que cambiar algo en la relación entre los dos países, de Alemania y con nosotros y Argentina, porque
Por ejemplo, si los verdes tienen un rol importante en el gobierno y en la política exterior del país, ellos quieren una política bien coordinada con América Latina y el Caribe y la Unión Europea, que promueva esa transformación socioecológica y proteja los derechos humanos, porque no se puede separar las dos regiones porque somos dependientes en todo lo que es comercio y la economía mundial, ¿no? Es súper importante y eso yo creo que podría ser un rol nuevo en la política exterior de Alemania que se refiere a América Latina, Cono Sur y Argentina, ayudar a terminar con la continuación de ese modelo económico que basa en la explotación de recursos naturales, ¿no? Y que muchas veces ha provocado daños a las personas, a la naturaleza y también a la economía nacional por la economía mundial. Y los verdes también quieren darle atención a las alternativas progresistas en el ámbito de desigualdades sociales, a la corrupción, a las imágenes patriarcales y de la sociedad, y una forma de hacer negocio que no destruye la base natural de la vida. Y estas alternativas progresistas quieren apoyar y quieren tener en cuenta en la relación político y económico entre el Cono Sur, Argentina y Alemania. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Hemos cumplido la hora del debate. Una reflexión final. Teníamos a un filósofo muy querido también por los liberales, Albert Nozick, que fue el decano de filosofía de la Universidad de Harvard, que él sostenía que en la matriz de virtudes riqueza era diversidad en armonía. Y a los fines de lo que hemos visto hoy aquí, uno podría decir que hay distintos sistemas políticos en el mundo. Desgraciadamente hay dos tendencias. Uno podríamos decir al totalitarismo de un partido único o de un líder único, y por el otro lado la polarización extrema, donde la diversidad no solamente no está en armonía, sino que es guerra y movilizamiento, porque finalmente nadie termina de imponerse frente al otro, que es uno de los problemas que desgraciadamente tenemos en América del Sur, especialmente en la Argentina. Y en este caso Alemania nos da una demostración de diversidad en armonía, voces distintas, pero sin ninguna duda en armonía, que son envidiables y hacen de Alemania, yo diría, el faro actual de la democracia, después de ver los vaivenes que han tenido otras grandes potencias, como el caso de Estados Unidos e Inglaterra. Un placer para mí haber podido acompañarlos y felicitaciones a la democracia alemana. Ahora sí, muy buenas noches y muchas gracias.